Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, hola, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio aquí en A Corazón Abierto, nuestra casa, nuestro lugar seguro. No sé en qué momento tal vez estás escuchando este episodio, no sé si estás en tu casa, si estás de ida a tu trabajo, si estás en tu colegio, en tu universidad. No sé qué estás haciendo, pero estoy muy segura de algo. Y es que no es casualidad que estés escuchando este episodio. Tal vez te identifiques mucho con él, tal vez no lo hagas, pero Dios te traiga personas a la mente que sí les va a ser de mucha bendición. Entonces, te doy la bienvenida nuevamente. No sé cómo has pasado tu semana. Yo sé que, de nuevo, hace mucho tiempo no te cuento mucho de la mía. Y es que tú sabes, los seres humanos, nuestras vidas son como montañas rusas. A veces estamos en la cima, a veces estamos en lo profundo y así es nuestra vida, a veces tranquila, a veces atareada, a veces calmada, a veces loca. Y qué lindo es saber vivir todo eso de la mano de Dios. Yo creo que si algo me ha ayudado a vivir todos estos años ha sido aferrarme de Dios en cada momento, en cada uno de los momentos de mi vida, porque Dios es el que me enseña lecciones, Dios es el que me enseña a vivir, Dios es el que está siempre ahí a mi lado, incluso el que me hace disfrutar de los pequeños momentos. Te cuento un poquito de lo que he estado aprendiendo esta semana y es que he estado aprendiendo mucho sobre la gratitud. Aprender a ser agradecidos por todo lo que tenemos, por lo que somos, por las circunstancias que estamos viviendo, porque yo creo que más son las razones para agradecer a Dios que las razones para quejarnos y estar enojados con Él. Y aprender a ser agradecidos incluso con las cosas más pequeñas, más cotidianas, que a veces parecen insignificantes, que a veces parece como que no tiene ningún valor. Y te doy un ejemplo, el hecho de respirar, el hecho de estar vivos, es una razón para agradecer a Dios, porque Él es el que mantiene, el que sostiene nuestra vida. Él es el que da la vida y el que quita la vida. Y si estás escuchando este episodio es porque Dios hoy, en su soberanía y en su poder, ha decidido regalarte vida un día más. Porque tienes un propósito en esta tierra, porque no todo se ha terminado. Si estás vivo es porque todavía tienes algo más que hacer en este mundo. Porque si no tuvieras nada más que hacer, pues yo creo que Dios ya te hubiera llevado a su presencia, porque ya habrías cumplido tu propósito aquí en la vida. Pero si es que estás vivo hoy, es porque todavía tienes algo más que hacer. Aunque no parezca, aunque el futuro se vea desolador, aunque el futuro se vea incierto, creo que con Cristo de nuestro lado, la incertidumbre puede ser algo maravilloso. La palabra dice, no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Y lo dice al revés, creo ese versículo dice, caminamos por fe y no por vista. Y hay gente que dice, pues, ver para creer, pero yo creo que es creer para ver. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y yo tengo la fe de que mañana va a ser mejor. Tengo la fe de que Cristo es bueno. Tengo la fe de que nada se ha escapado de su control y de su gobierno. Tengo la fe de que el amor de Dios es incondicional, es infinito. Tengo la fe de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y creo que cuando nos anclamos a las verdades de Cristo, es que de verdad nuestra vida empieza a marchar. Entonces, hoy la verdad que he traído, yo digo, un invitado de lujo. Es un joven que yo conozco hace muchos años de mi vida. Y su historia es épica, diría yo. Él tiene una historia demasiado épica. Lo conocemos desde que era un adolescente, literalmente un adolescente. Y ¿sabes qué? Ver al punto que él ha llegado hoy, no solo para mí, sino para todos los que le conocemos, es muy inspirador. Es muy inspirador. ¿Cuántas veces escucho gente que tal vez ha desperdiciado años de su juventud, años de su vida, y le preguntas por qué, y son personas llenas de odio y te dicen porque mis papás me hicieron esto, porque de niño me pasó esto, porque cuando era adolescente viví esta situación y por eso soy así ahora, por culpa de estas personas, por culpa de esta circunstancia, por culpa de lo que me pasó.
Y yo te puedo decir que a nadie le toca vivir una vida fácil. Todos vivimos una vida complicada en distintos aspectos y en distintas circunstancias. Todos vivimos vidas difíciles, algunos más que otros, eso lo reconozco. No voy a subestimar la vida de nadie. Algunos viven cosas más terribles que otros. Pero creo que en esta vida, y es algo de lo que vamos a hablar hoy, y espero que puedas reflexionar un poquito en esta frase, y ahí si tal vez te vino algo en la mente, me lo haces saber en los comentarios. No somos las experiencias que vivimos, sino que somos las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, podemos decidir vivir echándole la culpa a todo el mundo, echándole la culpa al trauma, echándole la culpa a las heridas, echándole la culpa a la maldad, echándole la culpa a Dios. Podemos vivir la vida así. O podemos vivir la vida utilizando ese dolor para ir más allá, para ir más arriba. Utilizar ese dolor como la fortaleza, como el ánimo, como el motor para superarnos en la vida, para decidir no ser igual a lo que nos sucedió, para decidir como las águilas. Las águilas, y te cuento esto ya para ir al tema, las águilas en la tormenta es donde vuelan más alto. No son como otras aves que está lloviendo y pues ahí se acurrucan y se esconden. No, las águilas ven una tormenta y vuelan más arriba de la tormenta. Yo creo que como seres humanos podemos ser así. La vida nos puede dar tormentas, nos puede dar cosas terribles, pero creo que podemos decidir, ojo, esta palabra es importante, decidir ser como las águilas que utilizan esa tormenta para ir más alto, para llegar más arriba, para volar encima de la tormenta. Y creo que aquí Javier, nuestro invitado, es el vivo ejemplo de eso. Uno no es las cosas que le han pasado en la vida. Te marcan, ciertamente te marcan. Te dejan cicatrices, ciertamente te dejan cicatrices. Pero no es con lo que te vas a definir, no es con lo que te vas a quedar, sino que decides volar más alto, decides ir más arriba, decides conquistar aquello que es bueno, decides ponerte metas en la vida y no ahogarte en tu dolor. Entonces, ya sin más que decir, porque estoy bien emocionada, la verdad, le doy la bienvenida a nuestro amigo, nuestro colega, nuestro hermano en Cristo, a Javier Solís. Javi, bienvenido a Corazón Abierto. Sé que te había hecho la invitación hace el año pasado, creo ya, pero creo que Dios es perfecto y que lo hace todo perfecto en su tiempo y que es ahora cuando Dios nos está dando la oportunidad de escucharte y te está dando a ti la oportunidad de compartir un poco de tu historia. Entonces, cuéntanos un poquito cómo estás, cómo son tus ánimos aquí en A Corazón Abierto, cómo te estás sintiendo. Pues primeramente, gracias, Anne, porque normalmente no soy de las personas que le gusta aparecer en los videos y eso, pero me siento muy tranquilo. Gracias por la invitación y pues a este estudio, diría tu sala quirúrgica. Sí, A ver, más o menos. has traído las herramientas. Y pues con gusto para compartir aquí En A Corazón Abierto. en A Corazón Abierto. Muy bien. Javi, nosotros te conocemos, pero sé que la persona que está detrás de la pantalla tal vez no mucho. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo resumirías tu infancia en pocas palabras? O mejor aún, empecemos por acá. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando recuerdas tu infancia? Tristeza, inseguridad, miedo. Creo que son esas palabras con las que he batallado durante todo el trayecto hasta hace algunos años atrás, diría. Y poco a poco algunos iban disolviéndose conforme iba afirmándome. Ok. ¿Y por qué recuerdas tu infancia con esas palabras? Tristeza, miedo. Inseguridad. Exacto. ¿Por qué? Porque, como bien te había comentado, a los 2 años aproximadamente o alrededor, mi padre llegó a fallecer y posteriormente hubo muchos cambios en el que
Tenías 2 años. Sí, alrededor de 2 años. O sea, tengo imágenes como unos de 3 escenas bastante vagas y casi no recuerdo bien, pero recuerdo cuando papá está echado en cama con unas hojitas porque era en la selva, o sea, detrás de las montañas, así lejísimo. Ok. Esa imagen. Y otra de noche viniendo con una linterna así de a lo lejos, que se veía una linternita parpadeando, una lucecita, y mi madre decía, y tu papá viene, y eso, o sea, casi no tengo muchos recuerdos, así que era más o menos por allí, o sea, quizás tuve 2 años, un poquito menos, un poquito más. Okay. Y eso es lo que marcó esos recuerdos, y posteriormente la sensación de no tener a alguien que te lleve en sus brazos o que te diga, Claro. hijo. Y hay una de esas cosas, una de esas palabras que más me hacían llorar era viniendo de cualquier persona que te diga, hijo. Oye, eso sí era para mí Era fuerte cuando alguien estremecedor. te llamaba hijo. Ajá, incluso en la tienda, en cualquier lugar. Si me decía, hijo, y me quedaba ahí choqueado por un rato y me iba pensando, hijo. Y así. Wow, porque digamos, imagínate, hay gente que piensa que los niños no entienden las cosas. Hay gente que piensa que los niños no entienden lo que pasa y no entienden lo que sucede. Y dicen, ay, no, es pequeñito, no entiende, cómo uno le va a explicar, cómo uno le va a decir. Pero imagínate, tú tenías 2 años y ya eras muy consciente de que nunca más ibas a volver a ver a tu papá. Y Sí, ya correcto. te sentías como que alguien importante en tu vida te había abandonado y se había ido para siempre. Tenías 2, 3 años. Sí. Al punto de que al escuchar la palabra hijo, te estremecía completamente por dentro. Exacto. Porque los niños tienen conciencia. Yo creo que tal vez no pueden procesar muy bien lo que está sucediendo a cabalidad como lo haría una persona adulta, pero lo procesan a su manera, como pueden. O sea, tratan de entender las cosas como pueden. Entonces, en este caso, imagínate, tu papá se enferma, fallece, tu mamá se queda sola. ¿Qué es lo que empieza a pasar en tu vida después de eso? Bueno, otro dato curioso antes de pasar es que cuando a esa edad falleció, todavía creía que las personas se comían entre sí cuando morían. ¿En serio? Bueno, eso es lo que me decía, ¿no? O sea, las creencias del pueblo, digamos. Yo preguntaba así, o sea, ni siquiera sabía qué es lo que pasaba, pero preguntaba, ¿se lo están llevando para comer? Wow, o sea, porque había esa creencia, digamos, en tu pueblo, en tu comunidad. No, era mi percepción. Era tu percepción, en tu Era niñez, en tu inocencia mi idea, de niño. sí, exacto. Ay, no. Pero posterior a eso, sí, habían cambios que definirían mi vida. Por ejemplo, después de eso, mi madre se quedó con 4 hijos, así que uno se fue con tía, otros 2 le enviaron a internado, y posteriormente a mí, Ushkale, ya eres grandecito, igual internado, y tuve que crecer prácticamente alejado. O sea, tu mamá, al quedarse sola, ya no podía, ya no podía cuidar de ustedes. Ya no podía cuidar de mí, y además se casó, creo que después de 2 años, quizá, no sé, de un poco de tiempo, se casó con mi padrastro, así que creo que eran las razones para que nos fuésemos. ¿Y cómo era la relación con tu padrastro? ¿Era una persona que los trataba muy bien o era una persona que tal vez no los trataba muy bien? Yo diría que áspero, con aspereza, y tal vez percibía como violencia, pero no era ameno para mí. Eso es lo que puedo decir, y sin embargo, después de eso, casi no puedo recordar mucho, excepto estar lejos, o sea, de casa. Ok. Entonces, con tu padrastro no podías como Tener construir confianza. esta relación de padre-hijo, digamos. Ajá, sí, exacto. Para ti él era la pareja de tu mamá. Sí, Listo. sí. Ajá. Y creo que ha sido la razón también de que vivir en un internado se me facilitaba, porque ya que no puedo soportar estar en casa, así que creo que esto es lo mejor que puedo tener.
Y gracias a Dios, Él siempre proveía de personas para que me cuidasen. Y era uno Ujú. de los preferidos, o sea, solo uno. Ok. ¿A qué edad llegaste al internado? Ah, creo a los 6 años. A los 6 años ya Ujú. no estabas viviendo con tu familia, digamos. Ya no estaba viviendo con mi mamá y con mi Ajá. padrastro, así que pasaron como 4 años y un poquito más, y donde tenía alguien que cuidaba de mí, me llevaba a todas partes, y Ok. me había olvidado de casa. Creo que ha sido una etapa donde marcaría mi forma de ver y la vida, Ok, ¿por qué? ¿Por qué crees que esa etapa de estar en el internado ha cambiado completamente tu forma de ver las cosas? porque estando encerrado en una familia, creo que no me hubiera ayudado para nada más que conocer violencia, maltrato y psicológico y todo lo demás, pero Ok. al ser llevado a otro lugar, en esa Ujú. etapa me ha influido de que se puede vivir de otra manera, de que hay muchas cosas, Mm. porque a pesar de haber nacido en un lugar bastante, por así decirlo, remoto, no alejado atrás de las montañas, ¿no? Ujú. Ajá. Donde no conoces nada, ni teléfono, ni celular, ni televisión, ni Ajá. En nada de el esas campo. cosas en el campo, donde se cultivan y es una forma de vida. Ajá. Entonces, el internado, gracias a Dios, eh, la trabajadora social o la misionera me cuidaba muy bien, Ah, en mi ok. educación me traía a la ciudad aquí a pasear, a jugar a los parques algunas veces. Y era una vida linda, O o sea, sea, te sentías protegido, te ajá. sentías amado. Sí, me sentía así como el favorito de Dios. Y incluso en esa edad yo creía en Dios a mi manera, pero decía, Señor, sé que estás aquí y estás aquí en mi Ujú. camita al lado. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste, o sea, que aprendiste de Dios, que alguien te lo mostró, te lo enseñó? A eso ha sido después del fallecimiento de mi padre, que mirando las nubes, mi hermano decía, ya está Dios. No sé, yo me imaginaba a alguien que está encima de las nubes, alguien nada más. Eso era una idea Ah, abstracta nada más. ok. Pero con el paso de tiempo iba conociendo, estando en el internado, como era religioso, Ujú. la misionera siempre me llevaba a la iglesia, Ok. a ayudar. Casi mi vida estaba ahí prácticamente en el templo. Ajá. Ok. No tal vez como conocemos ahora, pero en una distinta manera sí estaba allí, a mi forma, a mi Ujú. manera. Yo creía que eso era lo correcto. Claro. Y como que fuiste identificando que la iglesia era un lugar bueno, porque la iglesia era un lugar donde te sentías seguro, donde te sentías amado, donde te sentías querido. En Mm, cambio, en tu casa era un lugar de terror, de miedo, de violencia, de inseguridad. Entonces, yo creo que ahí tu mentecita de niño fue como haciendo cambios, digamos, y haciéndote conocer que Dios es bueno desde pequeñito por la forma en la que te trataban, por la forma en la que cuidaban de ti y te hacían sentir cuando eras niño. sí, correcto. Aunque después de eso, de que terminó esa etapa de internado, volví a casa durante 4 años, hasta los 13 años. Ujú. Y volví, era como volver a la realidad. Mientras estaba en internado era el mejor alumno, hacía todas las cosas así, era Ok, sí, aplicado, aplicadito, responsable, responsable. ajá. Aunque no estudiaba, pero en mi aprendizaje no era dificultoso. Así es que hago una aclaración. Javier siempre ha sido una persona muy inteligente, o sea, Dios le ha dado eso de que él siempre ha sido una persona muy inteligente. Entonces, digamos, no te costaba, aprendías bien los contenidos, digamos, que te Ajá, enseñaban, sí, sí. pero ya no te podías seguir quedando en el internado, entonces regresas a casa. Sí, eso era debido a que me parece que salió una orden de no sé qué, que ya Ujú. no podían vivir en el internado, que solo los que vivan demasiado lejísimos ellos, así que retorné a casa, estuve 4 años y era como volver a la realidad, era como cambiarte de una esfera, de un lugar Ujú. donde estabas cómodo Ujú. y pisar nuevamente la realidad. Veías a discutir a papá, mamá o a mi padrastro en este caso, ¿no? Ujú.
y un ambiente hostil y eso, y venían otra vez a marcarme. Y ya no podía quedarme quieto, o sea, ya conocía algo distinto, entonces buscaba la manera, siempre tenía en mente de que algún día va a ser distinto, no siempre voy a quedarme aquí, va a ser diferente, y tenía sueños, cosas así. Vivías con la esperanza de un futuro mejor, digamos. Así es. Ok, ¿y cómo tomas la decisión de salir de casa? Pues después de haber leído la Biblia, o sea, en un programa de alfabetización, le regalaron a mamá 2 Biblias, uno para ella y otro para mi padrastro. Como no se han aplicado, o sea, llegaron hasta cierto punto, pero no lo leyeron o quedaba ahí guardado, entonces yo dije, pues yo voy a leer, debido a que algunas personas hablaban que esto y el otro, la bestia, el apocalipsis, no sé qué cosas. Entonces dije, no, todas estas cosas me meten de miedo, así que voy a leer. Y yo siempre quería aprender de Dios, así que voy a empezar a leer. Y conforme leía, me gustaban las historias de Abraham, Moisés, Jacob, José y otros personajes que sus vidas eran tan fascinantes para mí. Entonces dije, Señor, yo también quiero una vida, quiero una vida así. Claro, o sea, cuando leías, digamos, de que Abraham dejó su casa, su tierra, su parentela, de que José igual, digamos, lo vendieron sus hermanos y se fue a vivir solito a otro lugar, todo eso. O sea, ¿de alguna manera te identificabas con esas historias? Yo quería que también mi historia fuera algo así, no importando... Algo épico. Entonces... Pues ciertamente lo fue, ciertamente lo fue. Imagínate, sales de tu casa solo, a vivir solo, a tus 13 años. A los 13 años. Debido a que ya no podía soportar, es que me estaba dañando terriblemente. No voy a especificar, o sea, de cuán horrible o terrible era el ambiente. La situación de tu familia. Sí. Pero llegaban a golpearse, y, o sea, era muy constante, o sea, se podía decir en la semana por lo menos 2, 3 veces y frecuente. Entonces dije, apenas se me abrió una puertita pequeña, una brecha, dije, ya voy a correr, porque le pedí al Señor, Señor, quiero que tú seas mi padre, quiero encontrar algo más, quiero conocer, quiero llegar, no sé, a donde tú me lleves. Y la historia de Abraham ha sido muy fascinante para mí. Dije, si él salió, pues ¿por qué no? Yo también. Entonces salí de casa diciendo que voy a vivir, entre comillas, con mi tía. ¿Y te escapaste? No me escapé. Ya, tu mamá te envió con tu tía. Sí, juntamente estaban de acuerdo. O sea, como me sentía alguien como un estorbo en casa, entonces... va a ser más sencillo que me dejen ir. Dije a mi padrastro, a mi mamá, voy a ir a estudiar con tía y voy a estar bien. Y eso ha sido todo. Entonces dijeron, ya, pues está bien. Yo me fui, pero nunca supe que no regresaría para vivir. Wow. Entonces te quedaste con tu tía un tiempo. Un tiempito, como meses, quizá un poco más de medio año. Y ya no regresé a casa, o sea, la situación también se tornó un poquito difícil con mis primos, siendo que ellos fueron quienes me han animado, digamos, vente aquí, vamos a estudiar juntos, y ay, primo. Y pasado esos meses ya habían diferencias, celos, porque me gustaba ayudar y me gustaba hacerme querer con mis tías o con las personas, porque debido a la falta de afecto de papá, entonces buscando aprobación, afecto y esas cosas. Entonces querías ganarte el cariño de la gente, la confianza de la gente todo el tiempo. Sí, confianza, cariño de la gente, y en este caso de mis tíos. Y sí me halagaban y le decían, ¿por qué no eres como él? A mis primos. Entonces eso creaba esa tensión. Y entonces, pasado ese tiempo, ya dije, esto se va a tornar terrible, así que voy a largarme. Y entonces te fuiste. Sí, decidí venirme a la ciudad. ¿A tus 14 años? Sí, a los 14 años. Wow. Sí, y luego, gracias a Dios, me encontré con mi hermana, que estaba para entonces por Vinto, y
Y unos mesecitos estaba con ella y dije, pues no sé qué voy a hacer, pero no quiero regresar a casa ya. Ok. Encontré un trabajo cama adentro, Ajá. desastre, y tomé esa oportunidad, así que ya no importa, pero voy a aprender, voy a trabajar ya. Voy a tener, por lo menos voy a ser independiente. Eso ha Ok. sido, pero en mi corazón siempre había el anhelo de servir a Dios. O sea, desde haber salido de casa, desde antecitos, de vivir en la casa de Dios. Algún día voy a estar allí, Señor, concédeme el rodearme. O sea, quiero estar cerca de tu siervo. Para entonces yo admiraba a un siervo de Dios que Ujú. Dios le había utilizado antes. eh, y decía que yo quisiera llegar a ayudarle, no sé, en cosas, por lo menos en lavar su auto, qué sé, Ujú. pero quiero vivir, si fuera posible, en la iglesia, ahí ya, Ujú. eso. Pero con el tiempo ah, iba acomodándose las cosas. No sabía cómo iba a ser, pero y ni siquiera tenía en mente si y llegaría algún día ese lo que le había pedido al Señor, ese deseo. Ujú. De vivir en la iglesia. Ajá, porque para mí era algo especial, ¿no? O sea, para algunos puede que sea de distinta forma, pero cuando le pones algo especial en lo que anhelas, pues se convierte en todo, ¿verdad? Wow. Ujú. Entonces, cuando trabajaba en Cerro Verde, no ha sido nada fácil también. Al principio sí lo era, porque era como salir de otro ambiente y experimentar algo nuevo, pero con el Ujú. pasar de los meses se iba tornando en algo difícil porque el jefe se acostumbraba a agarrar contratos y eso me obligaba a trabajar hasta más de medianoche a veces. Ok. Recuerdo que en ocasiones solíamos trabajar hasta las 2 de la mañana, o sea, era terrible, era cama adentro, no podías reclamar por tus horarios y eso. Tenías 14 años Tenía 14 años. y tu jefe de alguna manera te explotaba laboralmente. Sí, y es más, o sea, él decía, vamos a hacer un contrato para que no te vayas, vamos a trabajar un año Ajá. y con un abogado, y yo me lo creía, de verdad lo va a hacer, porque no me lo conocía, o sea, que era Ujú. ilegal, ¿no? Claro, tú no sabes que lo que estabas haciendo era algo ilegal. Ajá, sí, pero de todos modos yo dije, voy a estar aquí y aunque en el momento no me agradaba, o sea, cuando se iba poniendo difícil, Ajá. eh, busqué la forma Señor, no sé a dónde he venido, pero quiero que me ayudes. Y buscaba la forma de liberarme. Ujú. Y entre ellas, eh, cuando no sabía qué hacer, una noche busqué radios o no sé, algo, Ujú. y encontré un mensaje que Es se una prédica. transmitía, una prédica, un Ajá. programa de radio. Dije, vaya, pero ¿qué es esto? Dije, es algo nuevo. Escuché y me reconfortaba, me alimentaba de nuevo. Y también quedó aclarar de que siempre me ha gustado manejar esa Biblia Ok. y donde quiera que estuviera, Ajá. me gustaba abrirlo, leerlo, Ok. por más de que algunas cosas no entendía, pero me gustaba alimentarme de esa forma, a mi forma, a lo que yo entendía y me daba esperanza. ¿Te gustaba leer la Biblia? Sí, y en una de esas noches escuché ese mensaje de consuelo y era reconfortante, pero quería más. Entonces me ponía a Mm. escuchar, pues no puedo escuchar en la mañana, no puedo escuchar en la noche, así que pues después de trabajar hasta medianoche, voy a después como a las 3 despertarme y escuchar allí. Ujú. Y me ponía a escuchar A las 3 de las... la mañana te Ajá. ponías a escuchar la prédica. Sí, sí, encendía la radio y me ponía a escuchar porque a un principio cuando quería escuchar la radio junto a mi jefe, lo colgaba, no está bien, hay que escuchar música y se ponía sus cosas. Ujú. Y Y después dije, no, necesito de Dios. Así que los domingos tenía tiempo libre, así que buscaba una iglesia donde asistir. Fui a buscar. Un día de esos tomé al azar una línea y me llevó hasta la terminal y tomé uno que iba a Quillacoy, así que busqué una. A la primero que encuentre, ahí voy a entrar.
Y era así. ¿Y qué pasó con la primera iglesia que encontraste? Era de Asambleas de Dios. Ajá. Y ese día, después del mensaje, no recuerdo ni siquiera de qué se trataba, pero entré, pasé a orar, a recibir al Señor. Y esto también es otra de las cosas que me ha costado aceptar, o sea, el de ser salvo. O sea, yo siempre que hacían llamado, recuerdo la primera vez que vino al pueblito a 2 misioneras a predicar en la plaza y era yo el único que fue, o sea, cuando todavía vivía con mamá, era a los 12 años o casi 12 años. Okay. Y recibí al Señor, pero... Y ellos oraron, este muchacho quizá tiene propósito, pero vamos a orar, tal vez tenga un llamado. Dicen, bueno, vamos a orar por él, por su vida oremos. Y eso ha sido, pero constantemente acudía a los llamados a aceptar al Señor porque no me sentía salvo siempre. Y puedo decir que, hablando de eso, o sea, divergiendo un poquito, me ha costado aceptar la gracia. Siempre que llamaban, acudía, creía que no era suficiente, porque las cosas en donde vivía no eran nada gratis, todo tenías que pagártelo tú o construirte, trabajar, conseguir, donde papá padrastro no ponía nada para tus estudios, así que siempre tenía que trabajar, inclusive estando en casa construía, me ahorraba para mis materiales de estudio, para las cuotas, y recuerdo que una vez puso una cuota y llegó a reclamar de eso todo el rato. Entonces, y esas cosas creo que se me acumularon, pero fue así, de ese modo. O sea, el saber que Dios te daba una salvación gratis, vida eterna gratis, que tú no tenías que hacer nada para merecerlo o para alcanzarlo, no tenías que hacer méritos, digamos, para ganártelo, era algo que no podías entender. Sí, no podía entender, estaba muy encasillada en esa forma de vida donde se conseguía todo con trabajo, esfuerzo. Y cuando pasaba al frente sentía por un momento que era salvo, pero luego sentía que no era suficiente, quizá tengo que volver a aceptar y acudía siempre. Me ha costado muchos años entender eso. Y por eso también puedo decir que mi proceso en la iglesia, en mi vida espiritual, ha sido gradual. No ha sido una convención, no ha sido un evento en donde te marca un antes y después, sino que ha sido gradual. Cada vez que asistía era como una gotita más de agua en el vaso. Yo creo que era algo desde niño. O sea, tú al leer esas historias bíblicas, incluso al estar en tu internado y recibir palabra de alguna manera, o sea, tratar de conocer a Dios de alguna forma, iba preparando la tierra en tu corazón, no dejándote corromper por esas cosas malas que te habían pasado, sino que Dios cuidando tu corazón y tu vida de alguna manera, digamos. Sí, exacto. Y puedo agradecer a Dios por todas esas cosas, no solo por esa. Y hay otras cosas detrás de eso, como las agresiones sexuales, por así decirlo, o abusos sexuales en la infancia durante la etapa de internado. O sea, cosas feas que no solo eso, o sea, si es que contar una por una de todas las cosas, creo que sería un poco medio, no sé, o sea, creo que no me gusta mucho enfatizar en eso, pero sí puedo decir que cada una de esas cosas me han ayudado a esperar en el Señor. Porque siempre que he puesto mi mirada en el Señor, de una o de otra forma, siempre ha ido sacándome, a pesar de lo terrible que podía ser o que puedo ser, de lo torpe, de lo frustrante, de los muchos fracasos, y el Señor con su paciencia, con su gracia, siempre venía y me levantaba una y otra vez, a pesar de que quería huir o quitarme la vida, por qué aquello y esto. Y me ha costado llegar a ver las cosas buenas en todo eso. ¿Quisiste acabar con tu vida algunas veces? Sí, muchas veces. Creo que ha sido una de las cosas con las que más he luchado también. ¿Y qué era lo que te detenía para no hacerlo? Porque conocía
lo que decía, o sea, que no puedes quitarte, porque Dios es el Ok, dueño ya, de la o sea, vida. tenías un temor de Dios en tu corazón. Aunque lo intentaba, quería, pero no podía, al final me detenía. Porque Y, había una palabra en tu corazón. sí, era como, ¿y ahora qué hago? O sea, no puedo ni escaparme de ti, no puedo, es como que no tengo elección. Ok, me toca vivir esto que estoy viviendo. Sí, sí, exacto. Wow. Sí, te encuentras como, lo siento, te he traído al desierto, no tienes a dónde, o sea, voy a tratar contigo, no importa, pase lo que pase, no puedes escaparte de mí. Y tal como dice, si estoy allá lejos, o debajo del mar, o en el cielo, o debajo de la tierra, ¿a dónde voy a escapar de ti? Algo así. Wow. Mira, Javi, yo sé porque hablé un poquito con mi papá y él me contó un poco del momento cuando te conoció, de cómo llegaste a la iglesia. Creo que tenías 14, 15 años. 15, Sí, 15. sí, cuando llegué. Ajá, a la iglesia. 15 años. Y, y lo que más me sorprende es que mi papá te dijo, o sea, y tu mamá, y tu papá, o tu tío, o tu hermano. Y tú eras como que no, nadie. Y él te dijo, pero bueno, ¿quieres quedarte a vivir aquí a la iglesia? Y tú le dijiste, sí. Y mi papá me dice, a mí como adulto me daba miedo porque imagínate, no eras mayor de edad, Sí, sí, eras recuerdo. menor de edad y, y en todo caso podía venir tu tío, podía venir tu mamá, algo y hacer un juicio, hacer una demanda incluso por secuestro o por esas cosas porque eras un menor. Pero mi papá me dice, me sorprende y me impacta que nunca nadie vino a preguntar por él, vino a buscarle o nada. ¿Entiendes? Y mi papá me dice, sentía que me estaba arriesgando porque me podía meter en muchos problemas. Me podía meter en muchos problemas y pues lógicamente. Pero yo creo que era incluso ahí en ese tiempo era como Dios cobijándote nuevamente, dándote un hogar, una familia. Bueno, esa parte no lo conté, simplemente en un ayuno lo conté después de haber ya estado en la iglesia, uno de los primeros ayunos después de que vine a vivir y luego a personas cercanas como las con las que me he rodeado y han estado cerca. Esto comienza a partir de un sueño. Primero, yo estaba asistiendo a otra iglesia porque Yacoy, o sea, iba a los fines de semana y todo eso. Pero cuando se aproximaba el fin de año de aquel, dije, no voy a soportar otro año, tiene que ser esta o si no, no sé qué va a ser de mí. Aunque por más de que el jefe me prometa cosas de que va a hacer esto, aquello, y sí me quería dar muchas oportunidades, vas a estudiar, vas a hacer aquello, y ¿por qué no haces? Pero no me gustaba la manera. Pero entre ellas, cuando se acercaba, ya faltaban semanas, y dije, Señor, no sé qué voy a hacer, ayúdame, sácame de esta. Yo sé que has escuchado y yo he creído en ti y así. Tú has abierto, si estoy aquí es porque tú me has traído y quiero que me saques, ayúdame. Entonces me puse a orar, no sé a dónde asistir, nada más. Luego pasó otro tantito y ya estaba como que temblando, ¿qué voy a hacer ahora? Y justo le dije al jefe, no, me voy a ir, yo no voy a estar. Y ni siquiera sabía dónde. No sabía dónde. Pero, y eso hizo que clamase aún más. O sea, creo que los tiempos difíciles son donde puedes encontrar a Dios. Así es. O sea, cuando ya no queda nada, o sea, cuando Faraón está detrás, o sea, y delante de ti el mal, es donde Dios se glorifica más. Amén. Eso es muy cierto. Y entonces oré al Señor y Él ha sido quien me mostró entonces la Calama. La iglesia que estaba en una calle que se llama Calama. En la calle Calama, exacto. Yo estaba ahí porque para entonces solo había llegado hasta la puerta. Dije, no había pasado porque
me quedaba mirando. Era tímido, así que estaba en la puerta, en la calle. Esta es la iglesia de la radio que escucho. Sí, así que es esta ya. Pero me quedé ahí y Dios me mostró con unas llavecitas en mis manos, las llaves que he tenido después, una doradita y otro plateado y esas. Wow. Y luego otro sueño estando al frente de la baroa y así. Y otro, así, una construcción, es así, donde subían alabanzas, escuchaba veía desde lejos. Y no entendía, les decía, Señor, yo no entiendo nada de estas cosas, pero... Y otra vez me puse a orar hasta quedarme dormido en el piso. Y los sueños se repetían, el sueño. Entonces dije, bueno, ya, ¿qué más da? Voy a ir. Y fui a la iglesia. Me encontré con el pastor y dije, pastor, no sé qué voy a hacer. Solo deme una semana o un tiempito hasta que encuentre trabajo y luego me voy a ir. Eso era todo lo que dije. No le dije que quiero quedarme, nada de eso. Quiero quedarme aquí para siempre, por favor. Sí, entonces el pastor me dice, ya vénete el jueves, el martes en la noche, vamos a buscar a algún hermano a ver si hay algo para ti. Ya fui, pero como era tímido me costaba levantar la mano, aquí estoy. Solo me senté en la parte de adelante casi para que me viera y se acuerde que estoy por ese motivo. Nada, se le pasó y luego asistí un par de veces más los domingos y luego me dice, te vamos a acoger, te vas a quedar. Y me quedé, me trasladé ese fin de año, o sea, después de la vigilia, o sea, fui a la vigilia después de eso, justo al día siguiente, o sea, es curioso para mí el primer día, ¿no? del año. Claro. Trasladándome y eso. Ha sido de esa forma que llegué, y justo tocante a lo que dijiste, ¿verdad? Que el pastor que no te quería aceptar, sí, me dijo, pero eres menor de edad, pero bien, vamos a buscar a ver si algún hermano tiene algo para ti. ¿Y cuántos años te quedaste después en la iglesia? Después de eso todavía tenía la incertidumbre. Dije, bueno, voy a estar aquí supongo que por unas semanas, buscar trabajo y luego me iré. Y resulta que pasaron unas 2 semanas y justo estaban en la construcción, remodelación de la casa que adquirieron. Entonces me dice, ¿te vas a quedar a trabajar aquí? Y pues ya, claro. Y me quedé con todo gusto. O sea, 2 semanas se volvieron 2 años, 3 años, 4 años. Sí, hasta 13 años prácticamente. 13 años que viviste. Sí, quería en la quedarme iglesia. hasta los 14 incluso, pero dije, no. ya se van haciendo muchos años, así que... Imagínate, en la iglesia, o sea, la iglesia se volvió tu casa prácticamente. Sí. O sea, no prácticamente, literalmente se volvió tu casa. Sí. O sea, es en la iglesia donde, bueno, a través de la iglesia que terminas de estudiar, sales del colegio, porque, ojo, tenías 15 años. Es decir, todavía estabas en una etapa de estudio. Sí. Sales del colegio, entras a capacitarte en una profesión, en algo. Entonces era como Dios acogiéndote todo el tiempo. Y yo creo acá, ya que estamos hablando sobre el tema de las decisiones, que yo creo que la persona que siempre te guió a tomar buenas decisiones fue Dios, en todo tiempo. Porque veo que en ti siempre estaba el pedirle, ayúdame, haz esto, hazlo. No era tú con tus fuerzas tratando de luchar con todo, tratando de pelear con todo, tratando de salir adelante con tus propias fuerzas porque decías, no, porque yo puedo, porque yo... No, era siempre esa humildad de corazón de decir, Dios, ayúdame. Dios, ábreme la puerta. Dios, sácame de aquí. Dios, guíame aquí. Dios, haz esto. Dios, haz el otro. Dios, por favor. Y creo que eso es poderoso. Porque como seres humanos tenemos a caer en la mentira de que no, yo puedo. Y recién cuando todo nos sale mal, recién es como que, ay, Dios, por favor. No, después de que la hemos embarrado, de que ya la hemos pasado mal, de que hemos destruido todo nuestro paso, recién es Dios, ayúdame.
Pero en tu caso, yo veo esto. El salmista dice en una parte, temprano yo te buscaré. Y no se trata de orar de madrugada, ¿ok? A veces tomamos eso muy Sí, literalmente sí. de que, bueno, temprano yo te buscaré significa orar a las 4, a las 5 de la mañana. No, bueno, también puede significar eso, pero yo veo que temprano yo te buscaré es ser anticipados. Temprano te buscaré, es decir, antes de tomar una decisión, te voy a buscar. Antes de hacer algo, te voy a buscar, te voy a consultar, te voy a preguntar y voy a depender de ti. Exacto. Y cuando uno le confía a Dios su vida, su futuro, todo lo que vaya a pasar, es cuando creo que las cosas empiezan a caer en su lugar. Sí, exacto, tal como dices, porque habían días en los que uno o corría sin dificultad y otras veces descendía abajo, Exacto. pero en los días en los que me encontraba arriba, digamos, sí, le decía, Señor, qué lindo es, a pesar de esto, a pesar de la enfermedad, de cosas, qué lindo, y encontraba paz, refugio. O sea, yo puedo decir que en las cosas más, en los momentos difíciles han sido los días en los que más he sentido al Señor. Y eran los días en los que pedía, Señor, yo nunca quiero perder esto. Si algún día por, por mi locura o por mi voluntad quiera apartarme de ti, por favor, Y no me sueltes. nunca te enojaste con Dios, nunca le cuestionaste a Dios de que si tú existes, si tú me amas tanto, ¿por qué permitiste que esto me pasara? ¿Por qué me hiciste nacer en un hogar con tanta violencia? ¿Por qué nadie de mi familia se acuerda de mí? O tal vez siento a pensar que a nadie le importo. O sea, ¿por qué me tocó vivir tantas cosas horribles si tú siempre estabas conmigo? O sea, nunca surgió esa cuestionante en ti. Creo que eso siempre me ha acompañado, pero paralelamente me acompañaba las cosas buenas. Entonces habían dos cosas luchando en mí, uno de quejarme por todo y al otro lado, por otro momento estaba agradecido, satisfecho, gracias a Dios por todo, por aquello. Y siempre había esas dos cosas luchando entre sí, pero con el tiempo decidí alimentar más las cosas buenas, Señor. Yo no quiero vivir una vida de culpar a las personas, de victimizarme todo el tiempo, que esto, aquello. Dios, ábreme la mente, mi entendimiento. Yo quiero encontrar razones para agradecerte lo maravilloso que es, porque cuando Él cuando Él te trae ese entendimiento, o sea, las cosas malas, todo aquello se disipan, todos los fracasos, simplemente ves lo maravilloso que es el Señor. Y he aprendido a disfrutar esos momentos difíciles posteriormente cuando me encontraba lleno de ansiedad, de soledad, de vacío. Cuando volví otra vez en un par de ocasiones, después de que me salí de acá o cuando dejé de vivir en la iglesia, volvieron otras luchas, pero ya había aprendido a caminar, así que me gozaba en medio de los tiempos difíciles, Señor. Yo quiero que marques con esto, quiero que dejes una marca en mí, quiero que sean unas marcas que me recuerden lo maravilloso que eres, porque yo sé que estas cosas son temporales y van a pasar y será algo hermoso cuando lo vea después de que pasen en una línea de tiempo y mire atrás, que sean como altares, que sean como señales de tu misericordia, de tu gracia, de que tú has estado allí. ¿Y qué piensas sobre esta frase? Que no somos lo que vivimos, sino que somos las decisiones que tomamos en la vida. ¿Qué crees eso tú de manera personal en ti? Yo creo que las mejores decisiones siempre las vamos a tomar consultando, dejándose llevar por Dios, porque recuerdo que en ciertas ocasiones he querido sostener algo sin dejar ir o no queriendo dejar ir. Me he aferrado y me han traído cosas, o sea, devastadoras o decepciones. Pero cuando Dios te quiere quitar, déjalo. Creo que eso es lo maravilloso para que el Señor nos guíe a
a nuestro propósito, por así decirlo. Wow, qué poderoso. ¿Sabes qué? Ahora se me viene a la mente el hecho de dejar ir el pasado. No podemos vivir en el pasado. Del pasado no se vive, del pasado se aprende. Y creo que en tu vida puedo ver una persona que ha aprendido de las experiencias de la vida en lugar de haberse dejado ahogar por las experiencias de la vida. O sea, hay mucha gente que vive en el pasado y vive en sus heridas y vive en todo lo que le ha pasado y es por eso que se amargan y hacen daño a otras personas y toman pésimas decisiones en la vida. Pero creo que una persona como tú que mira al pasado para recolectar lecciones de vida es una persona que decide superar sus circunstancias, superar sus traumas, superar todo eso de la mano de Cristo, de la mano de Dios. Y como tú dices, aferrarte a lo bueno. ¿Para qué voy a vivir aferrándome a lo malo, que me hace daño, que me hace mal, que no me aporta en nada en la vida, cuando me puedo aferrar de lo bueno, que me ayuda a crecer, que me ayuda a superarme, que me ayuda a ir más allá, que me ayuda a ayudar a otras personas, que me ayuda a ser una persona de bien? Me gustó mucho algo que dijiste de alimentar. Tú decías, decidí alimentar lo bueno. Decidí mirar por las cosas que sí podía agradecer. Y es que como tú dices, creo que en todo ser humano hay como dos bestias, pongámoslo. Como aquí la mala, la que se quiere quejar, la que no puede encontrar gozo ni alegría en nada, la que se quiere ahogar en sus problemas, la de todo eso, la que es súper autocompasiva y todo eso. Y la otra, la optimista, la que quiere superarse, la que quiere ver lo mejor en la vida, la que no se quiere dejar destruir. O sea, hay como dos. ¿Y cuál va a ganar? La que alimentes más. A la que alimentes más, esa es la que va a ganar. Sí, exacto. O sea, somos lo que pensamos. Tenemos paradigmas, o sea, cambia de paradigma y cambiarás de percepción, ¿verdad? Wow, Y eso es lo que, eso es algo como un principio básico que he adoptado desde hace. Y entre ellas, en mis notitas de oración, por así decirlo, tengo allí pegado en la pared. Primero, agradece a Dios por todas las cosas. No importa si entiendes o no. Gracias, porque esta situación difícil me va a ayudar, me va a formar mi carácter. Y no hay, creo que entre las cosas que Dios trata en la vida de todo ser, es en su carácter, es en su corazón. Y otro, primero es, claro, conocer al Señor, y otro es el carácter de la persona. Javi, ¿cómo crees que han influido tus decisiones, las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida desde muy pequeño? Y eso era algo que hablábamos detrás de cámaras, era de que en tu caso nadie ha decidido el curso de tu vida, ¿ok? Tú no puedes ser ese tipo de persona que dice, no, es que mi mamá me ha obligado a hacer esto, es que esta persona me ha forzado a hacer tal cosa y yo nunca he podido vivir por mí, sino que de alguna manera desde niño tú siempre has tomado las propias riendas de tu vida. Sí. Porque si tú no lo hacías, nadie lo iba a hacer por ti. Exacto. Al principio me costaba tomar. Decía, sí, ojalá tuviera a alguien al lado que me lleve de la mano, esto se hace así, esto del otro. Vas a un banco, la cuenta se obtiene de esta forma, o vas a dar exámenes, se estudia aquí, así, la vida aquí funciona de esta forma, pero nada de eso. Entonces, todo tenía que ser de manera autodidacta, tenía que descubrir, investigar, averiguar de qué trata, cómo. Y aunque mi progreso era bastante lento, pero no me rendía, o sea, averiguaba. Porque no podías rendirte. No podía, porque no había opción. Exacto, porque no había opción. ¿Entiendes? Si te rendías, ahí era. No había nadie que te iba a venir a levantar, nadie que te iba a venir a decir, oye, hazlo de nuevo, hazlo otra vez. O sea, eras tú. Imagínate, incluso esa misionera del internado que te cuidaba, que estaba ahí para ti, no era una persona que tenía la obligación de estar ahí contigo toda la vida. ¿Entiendes? El momento en el que salieron normativas y tú tuviste que regresar a tu casa, pues ahí ya, o sea,
ella por su lado, tú por el tuyo, ¿entiendes? En todo tiempo. Entonces, en ese sentido, Javi, ya que te tocó tomar las riendas de tu vida desde una muy corta edad, ¿cómo crees que las decisiones que has tomado en tu vida te han llevado a ser el hombre que eres hoy en día? Siempre se lo atribuyo a Dios porque normalmente me costaba tomar decisiones. Siempre que quería tomar una, le digo, Dios, es tuyo, ayúdame. Es que yo no sé, es que quisiera que alguien estuviera a mi lado y lo tomaría, pero quisiera que así no es, que quitaras de mí o simplemente lo cerraras por más de que me duela, pero yo quiero que tú estés ahí para sacarme y no hundirme. Y ha sido siempre así, no era que bien, voy a tomar mis decisiones y punto, y voy a ser responsable de esto. Creo que era más bien lo contrario, la inseguridad, la falta de afirmación, el todo lo puedo, yo lo puedo, y esas cosas no habían en mí. Y esto posteriormente me ha ayudado bastante en la forma de depender del Señor, de darle toda la gloria a Él, porque estaba consciente de que, pues, reconozco que soy así, soy débil, soy torpe, soy inseguro, soy de esta forma, y quizá irresponsable, y me falta por aprender muchas cosas. No tengo capacidades, tímido, introvertido, y todos estos defectos que me rodean, y me veo imperfecto. Pero me es más fácil ahora darte toda la gloria porque puedo decir que solo gracias a ti tengo lo que tengo, soy lo que soy. Amén. Y pues eres tú quien recibe la gloria, y eso me fascina porque me aligera, no tengo que estar confundiendo de que yo lo he hecho, yo lo he logrado, nada de esas cosas. Y ya para ir culminando, Javier, ¿qué le podrías decir a una persona que tal vez ha pasado circunstancias similares a las tuyas y no ve un futuro prometedor, no ve un futuro lindo, no ve un futuro bueno, sino que dice, o sea, yo no elegí la familia en la que nací, me tocó vivir cosas horribles, me tocó esto, me tocó el otro y hasta aquí llegué? No, como tú decías, lidiando con esos pensamientos incluso de acabar con tu propia vida. ¿Qué le podrías decir a esa persona? O mejor aún, ¿qué le podrías decir a ese Javier que contemplaba tanto esta idea? ¿Cómo soluciona todos sus problemas? Yo le diría, no tengas miedo. O sea, si diría al Javier del pasado o a alguien, no tengas miedo, simplemente disfruta, agradece a Dios y disfruta. No hay de qué desesperarse. Vive cada etapa plenamente, porque si confías en el Señor, o sea, todas las cosas irán haciéndose realidad, acomodándose en su debido tiempo, porque Él tiene nuestras vidas en su mano. Él sabe cuáles son nuestros propósitos, qué cosas nos tiene o nos da miedo, y pues Él solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Podría decir, disfruta, no te desesperes, confía más en el Señor si es posible, búscale más cuando estás en ese momento de correr y no estarás frustrado abajo o quejándote. Y agradece. Disfruta y agradece. Y no tengas miedo. No tengas miedo. Dios está contigo. Uy, Javier, wow. Agradezco mucho tu participación en el programa. Sé que va a ser de mucha bendición. Sé que a través de tu historia Dios va a ayudar a muchas personas. A veces creemos que somos los únicos que han vivido esas cosas, que solo a nosotros, que solo a mí, cuando hay muchas personas en el mundo que se van a poder identificar con tu historia. Y en lugar de dejarse apagar y quebrar por la tormenta, creo que a través de tu historia Dios les va a animar a volar más alto, a ir más allá.
Sí, ojalá que pueda ser de ayuda para uno, para muchos, para los quienes Dios quiera. Exacto, exacto. Este podcast, yo digo, Dios, con tal de que hayamos ayudado a una persona, con tal que una persona haya escuchado la voz de Dios, que una persona haya sido tocada por Dios, que una persona haya adquirido la esperanza de seguir adelante, digo, ya nos damos por hechos. O sea, habrá valido la pena, porque una vida no tiene precio. Porque Dios derramó su sangre por cada persona y el valor de esa vida, uno ni siquiera puede ponerle un número, porque esa persona vale la sangre de Cristo. Exacto, sí. Exacto. Y hablando de eso, si es que queda tiempo, creo que va mucho el tener en quién pones tu confianza, quién pone valor a tu vida. Y eso es la otra parte que igual es muy importante en la vida de los jóvenes, o en mi caso ha sido muy difícil de adoptar, o sea, escuchar la voz de Dios y depender de su dicho, porque generalmente en la etapa de la adolescencia influye las decisiones, las opiniones, los comentarios de las personas o de tus semejantes de edad, y esas cosas hacen que no sea fácil en respecto a tu estima, a tu autoestima, porque te sientes inseguro, porque no soy como ellos, y esas cosas. Pero tomar la decisión en quién poner nuestra confianza, en quién poner nuestro valor y a quién darle ese poder. Exacto. Y en tu caso creo que la mejor decisión ha sido Dios. Sí. Decido poner mi confianza en Él, decido poner mi valor en Él, decido entregarme completamente a Él. Sí, y eso no es algo que se construye en un par de días, pues no, adoptar eso es toda una vida. Ay, sí, Javi. es todo un proceso, porque inicialmente dices, ya tengo esa idea, he captado, pero ahora ponerlo en práctica me va a tomar tiempo y acostumbrarme a confiar y a depender, a poner mi valor. Eso sí va a tomar toda una vida, o al menos Exacto. buen tiempo, hasta tener bastante claro, consolidado como algo plantado, ¿no? Exacto. Pero aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Exacto, exacto, Javi. No, de verdad, te agradezco nuevamente por tu historia, por abrir tu corazón. Créeme, yo sé que no es fácil y se lo digo a todos los invitados, sé que no es sencillo, pero es necesario ver nuestra condición y decir, wow, mira todo lo que Dios ha hecho. Y creo que recordar eso es muy bello. Decir, uy, con mis propias fuerzas, ¿dónde estaría? Pero ha sido solo la mano, la misericordia de Dios, su amor tan grande e incondicional, el que nos ha traído hasta este punto de nuestras vidas y el que nos llevará hacia algo mejor todavía. ¿Por qué lo sé? No lo digo solo porque soy una persona optimista, porque soy una persona que te quiere hacer sentir bien, sino que lo digo porque la palabra de Dios dice que esta leve y momentánea tribulación, o sea, estos problemas, este caos, esto todo que estamos viviendo acá, no se compara al eterno peso de gloria. No se compara. Este dolor terminará, esta angustia terminará, estas heridas un día sanarán completamente, porque un día vamos a llegar allá y reinaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, yo puedo seguir hablando aquí muchas cosas, Javier, pero de verdad que Dios siga utilizando tu vida con los jóvenes, con todo lo que haces, utilizando esa inteligencia que Dios te ha dado para seguir llevando el evangelio. Aunque tal vez yo veo que Javi no es una persona que anda con su micrófono predicando en la calle, eres el que edita los videos, el que sube las prédicas, el que hace todas esas cosas, que yo creo que también es una forma de evangelización, es una forma de servicio a Dios. Entonces, que Dios siga usando tu vida, Javi. Ánimo, fuerza. Yo sé que todavía queda mucho más adelante para ti, muchas maravillas más que Dios va a seguir haciendo con tu vida. Cierto. Gracias, Anne. Y no sé, ¿es momento de despedirse? Exacto, es momento de despedirse. Tú lo dijiste, Javi. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida.
Ya sabes, si Dios te ha hablado algo, si te has quedado con una lección, con algo que puedes retener de este episodio, háznoslo saber en los comentarios. Nos gusta mucho leerte, nos gusta mucho saber todo lo que Dios está haciendo, incluso más allá de nuestro país, Bolivia, cómo la palabra de Dios se expande. He conocido a muchos de ustedes en México, en Colombia, en muchos otros países, y el hecho de saber que todo este esfuerzo que hacemos con todo el equipo no es en vano, sino que está trayendo mucho fruto, nos anima a seguir adelante. Y tú que te estás quedando al final, ya vamos a llegar casi al final de esta primera temporada y nada, espero que cada uno de los episodios de esta temporada de verdad haya bendecido tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tu entorno, tus amigos, no sé, que Dios te siga bendiciendo. Recuerda, no somos nuestras experiencias, somos las decisiones que tomamos en la vida. Y hoy te animo a que te decidas por Cristo. Esa es la mejor decisión que puedes tomar en toda tu vida. Decídete por Cristo. ¿El camino es fácil? No es fácil, no lo es, en ningún momento lo es. Pero te aseguro que es el mejor camino que vas a poder tomar. La palabra de Dios dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y no sé tú, pero mi anhelo es vivir eternamente con Dios. El placer más grande, la plenitud más grande, la persona donde uno encuentra el gozo, la paz. Yo creo que esa es la meta final. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.